Ahí está, perfecto. Bueno, muy buenos días a los madrugadores. Eh, Primero, esta es mi segunda y última conferencia en este curso internacional que ha sido todo un éxito. Quiero en primer lugar agradecer al decano, el doctor Fernando del Valle Espejo, por la invitación y por haberme permitido compartir con ustedes, así fuera a través del Internet. Para mí es un honor estar cada vez que he estado unas 30 veces en el Perú dando conferencias, pero para mí es un honor cada vez que voy a alguna ciudad del Perú, porque pues yo me siento como si estuviera hablándole a gente de mi propia tierra. Y en segundo lugar, quiero también agradecer y felicitar a Gloria, porque la parte logística ha funcionado perfecta. Entonces la quiero felicitar y ella estuvo en permanente contacto con nosotros. Ustedes han organizado un evento de estos donde hay tantos conferencistas, siempre tiene su grado de dificultad. Entonces la quiero felicitar a ella porque lo ha hecho demasiado bien. La conferencia que voy a dar en estos 40 minutos es sobre COVID-19 en el embarazo, la atención del trabajo de parto y parto. Es decir, no vamos a hablar durante el control prenatal, porque en realidad la atención del COVID-19 en el control prenatal no fue del todo buena. Ahora estamos recogiendo y mirando los resultados de la atención prenatal, estuvo bastante regular, por no decirte mala, y eso aumentó mucho la mortalidad materna durante esta pandemia. Aumentó mucho, tuvimos un retraso como de 10 años en mortalidad materna. Entonces vamos a hablar solamente de la atención de la paciente con COVID-19 durante el trabajo de parto y el parto. ¿Cómo debemos atender a estas pacientes? Y las preguntas que puedan ir surgiendo me las pueden ir haciendo a través del chat y las trataremos de responder. El contenido de mi conferencia, vamos a mencionar algo, lo más importante, digamos, y lo más actual sobre epidemiología de la morbilidad materna y perinatal por COVID-19. Luego vamos a hablar de el manejo de la embarazada en trabajo de parto con COVID-19. Luego vamos a hablar del trabajo de parto de la paciente que se sospecha o que tenga una probable infección por COVID-19. Después vamos a ver un algoritmo para la atención del parto en la paciente confirmada, o sea, cuando el diagnóstico es caso confirmado, que una vez les digo, caso confirmado es todo el que tiene PCR positivo. Mientras no tenga un PCR positivo, no es caso confirmado, puede ser sospechoso o probable. Ahora lo vamos a recordar la definición de esas, pero confirmado solamente PCR positivo. Vamos a ver la atención del nacimiento, el puerperio y neonato en estas pacientes. Y finalmente, vamos a ver una diapositiva sobre prevención de la enfermedad por COVID-19, o sea, el uso de las vacunas, que son un imperativo en la práctica obstétrica hoy en día. Vamos a mostrar algunos estudios, que he seleccionado dentro de los cientos de artículos que se publicaron, ¿no? Este primero es un metaanálisis de 77 estudios en 13.018 embarazadas versus 83.000 pacientes no embarazadas. Se publicó en el British Medical Journal en el 2020, cuando estamos alcanzando el primer año de la pandemia. En este artículo, que un metaanálisis, que fue el primero que publicó y es un metaanálisis excelente, comparan los autores 13.118 embarazadas que dieron COVID-19 versus las no embarazadas con COVID-19, sobre 20.000, ¿no? De 83.000 no embarazadas, 20.000 dieron positivas. Y entre 13.000 que se hicieron la muestra, 1.327 dieron positivas. Entonces, ellos se comparan la diferencia que hay
¿no?, entre tener COVID-19 estando embarazada y tener COVID-19 no embarazada. Encontraron en las pacientes embarazadas, encontraron los síntomas más comunes, la fiebre. Entonces, ojo, que la fiebre puede ser una manifestación inclusive sola, sin tos, inclusive sola. Aproximadamente la mitad de las pacientes consultan con fiebre solamente. Por eso, ayer cuando veíamos veíamos las urgencias, que la fiebre es una de las causas de urgencias de consulta por urgencia en el embarazo. Entonces, toda paciente con fiebre que consulte en el embarazo, pues así pues como descartamos una infección urinaria como primera causa de fiebre, también tenemos que descartarle siempre una infección por COVID-19. La tos en el 39% de las pacientes embarazadas, linfopenia en el 35% de las pacientes y aumento de la proteína C reactiva también en la mitad de las pacientes. Entonces, estos son los síntomas más comunes que encontramos en las embarazadas y que lo pudimos ya cuantificar cuando la pandemia ya estaba por allá en agosto, septiembre, ya lleva más de 6 meses y ya se pudo publicar el primer metaanálisis de 77 estudios. Ahora, en cuanto a las morbilidades maternas, el parto pretérmino en el 17%, ustedes saben que la incidencia de parto pretérmino normal anda alrededor del 9%, o sea, hay un doble de probabilidades de parto pretérmino, es la morbilidad materna más frecuente, parto prematuro. El COVID-19 severo, en el 13%, admisión a la UCI en el 4%, aquí vamos viendo ya una diferencia con la no embarazada que le da COVID, en el cual la incidencia de UCIs es del 1%, ¿no? UCI neonatal en el 25% y la mortalidad materna comienza a sobresalir con el 0.1%. Y hay unos factores de riesgo descritos también para COVID-19 que son edad materna avanzada, índice de masa corporal por encima de 30, diabetes e hipertensión arterial crónica. Estos factores de riesgo que cuando a una embarazada con estos factores le da COVID-19, pues tiene mayores probabilidades de agravarse. Otra trabajo que se publicó ya sobre en abril 22 del año 2021, ¿no? También un metaanálisis, es un estudio de cohorte multinacional en 43 instituciones en 18 países, ¿no? Se compararon 706 embarazadas con COVID-19 versus embarazadas sin COVID-19. Es diferente al anterior, ¿no? El anterior que les mostré era pacientes con COVID-19 embarazadas y no embarazadas. Estas son pacientes con COVID-19 embarazadas todas. Y vamos a ver las diferencias que hay entre las dos. Yo me hice esta tabla de tomada de ese trabajo en el cual se ve que la mortalidad materna tiene un riesgo relativo de 22.3. ¿Esto qué quiere decir? Que la mortalidad materna cuando una embarazada hace COVID-19 comparado con la embarazada que no tiene COVID-19, la mortalidad aumenta 22 veces. O sea, hay 22 veces más mortalidad en pacientes cuando embarazan y hacen COVID-19 que cuando no lo hacen. También preeclampsia y eclampsia, casi 2 veces más frecuente. Internación en la UCI, 5 veces más. Infecciones severas, 3 veces más. Parto pretérmino, el doble, 1.97. Para destacar en esta tabla y tenerlo siempre presente, la mortalidad materna 22 veces mayor en la embarazada. Y estos hallazgos de morbilidad y mortalidad deben alentar a las autoridades a incrementar la vigilancia materna y fetal durante el COVID-19 y a vacunar con prioridad a las mujeres embarazadas. Esto del incremento de la vigilancia materna y fetal nos dimos cuenta cuando comenzaron a aparecer estos trabajos, ¿no? Por eso no voy a hablar del COVID durante el control prenatal, porque lo tratamos muy mal, a estas pacientes devolviéndolas a la casa, etcétera, y después venían ya muy complicadas. Este es el último trabajo que se publicó. Este es un metaanálisis
que se publicó, miren ustedes, se publicó en abril del 2022. O sea, este trabajo tiene 2 meses de publicado en línea. Es el último que yo vi, ¿no? Es una metaanálisis publicado en esta revista Global Health Action, como les digo, el 14 de abril, y 162 metaanálisis entre 1.411 pacientes. En este metaanálisis se comparó mortalidad materna antes del COVID-19 y mortalidad materna después del COVID-19. A ver qué había pasado. Y en varios países. Yo les subrayo aquí solamente en el Perú, que es el caso que nos interesa, donde en este metaanálisis ustedes ya, pues me imagino, están familiarizados con interpretación de metaanálisis. En esta gráfica se ve que, como estamos a la derecha de la línea 1, quiere decir que la mortalidad materna aumentó. Esto es comparando mortalidad materna antes del COVID y mortalidad materna después del COVID. Y vemos como en el Perú aumentó bastante, más del doble. Aquí es un riesgo mayor de 2, ¿no? Estadísticamente significativo. Y en todos los países, en México también, Sudáfrica también, ¿no? Uganda, pues ni se diga. Entonces, en resumen, aumenta la mortalidad materna. Y en todos estos trabajos, la mortalidad materna es la razón de mortalidad materna por ciento, fluctúa entre el 1 y el 5%. El último trabajo de medicina basada en evidencial, pues para introducirlos bien en el problema, es uno que se acaba de publicar, junio 9 del 2022. Ustedes recuerdan cuando salió las primeras publicaciones, hablaban de que el COVID-19 no afectaba al feto, etcétera, etcétera. Entonces muchos nos preguntábamos cómo no lo va a afectar si es un virus. Es un virus que pasa, ahora que lo afecte más o menos, pues eso ya depende de la virulencia. Pero acaba de aparecer este artículo en JAMA, ¿no? Que habla sobre el desarrollo, el neurodesarrollo de los niños que han tenido inútero o cuyas madres han sido positivas para SARS-CoV-2 durante el embarazo, ¿no? Es un estudio de cohortes retrospectivo con 7.772 nacidos vivos de madres positivas, 222 madres. O sea, hubo una incidencia de 2.8 de COVID-19 en esas embarazadas, que es más o menos la incidencia en el mundo. Lo que ellos concluyen es que la exposición in útero a SARS-CoV-2 se asocia con un mayor riesgo de trastornos en el neurodesarrollo en el primer año de vida. Entonces no hay ninguna duda de que el COVID-19 afecta no solamente a la mamá, sino también al feto. Recuerdo, yo lo dije en muchos eventos hace más de un año que no se conocen todos estos datos, decíamos que el COVID-19 no afectaba al feto. No es que parece, es seguro que lo afecta, ¿no? Es seguro que lo afecta ¿cuál el resumen de las 3 principales conclusiones de este trabajo? Parto pretérmino aumenta una incidencia 14.8% comparado con el 8.7% en las partes negativas, con un ratio casi de 2. O sea, eso ya lo acabamos de decir de otros trabajos. Pero lo nuevo es en las alteraciones en el neurodesarrollo de los recién nacidos examinados al primer año de vida. Hay alteraciones en el neurodesarrollo con un ratio del 2.17%, estadísticamente significativa. Eso quiere decir que cuando una mujer hace COVID-19 positiva para COVID en el embarazo, las alteraciones del neurodesarrollo en ese bebé cuando nace, digamos, hasta el primer año, porque apenas se han seguido la primer cohorte, ¿no? Esos niños se van a seguir varios años.
pero la probabilidad de alteraciones en el neurodesarrollo de esos recién nacidos o durante el primer año son del doble, ¿no? Y también otra cosa que salió, cuando las infecciones la mujer las adquiere en el tercer trimestre, el COVID-19 es adquirido en el tercer trimestre, las alteraciones en el neurodesarrollo son mayores, con un OR de 2.34, es decir, aumenta más del doble, 2.3 veces más las alteraciones en el neurodesarrollo del, del recién nacido hasta el primer año de vida. Este es un trabajo muy reciente y pues publicado en este año y a mí me impresionó mucho. Por eso los traje a mostrar para que veamos la importancia de la vacuna de estas mujeres en el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que hay de efectos maternos, fetales y neonatales del COVID-19? De los estudios que le he mostrado, se muestra un incremento sustancial de la mortalidad materna hasta 22 veces, un mayor riesgo de morbilidad materna severa como parto prematuro, preeclampsia, internación en la UCI, más morbilidad neonatal, distrés respiratorio y, lo más importante, alteraciones en el neurodesarrollo el primer año de vida. Por lo anterior, la vacuna debe ser una prioridad en los servicios de consejería pre e intraconcepcional, porque es la única manera que tenemos de prevenir esas alteraciones. Ahora vamos a entrar en lo concreto de la charla, que es el manejo de la embarazada cuando está en trabajo de parto. Cuando la paciente entra a trabajo de parto, pues hay tres definiciones de caso: sospechoso, probable y confirmado, ¿no? El sospechoso es la mujer que consulta porque tiene enfermedad respiratoria aguda, fiebre y algunos síntomas de los que ya hemos mencionado, ¿no? Y tiene una exposición, ¿no? O sea, o contacto reciente con un portador de esta enfermedad. En este caso, sospechoso, ¿no? Ahora, si esa sospechosa le hacemos PCR y sale negativo, es un caso probable, ¿no? Son prácticamente el manejo en el trabajo de parto de los dos es igual. Ahora, si se hace a esos pacientes sospechosos o con exposición un PCR y es positivo, o un antígeno, una prueba de antígeno también, y es positiva, se conoce como confirmado, ¿no? Ahora, obviamente la sensibilidad de PCR es mayor que la de antígeno, entonces debemos preferir esta para el diagnóstico de caso. Las pruebas, pues ya las conocemos, que son las moleculares, que es el PCR, y las pruebas de antígenos, pues, que es rápido detección de antígenos. Ahora, una vez que la paciente entra en trabajo de parto, lo más importante es utilizar siempre los elementos de protección personal. Aquí yo le he hecho una lista de los elementos de protección personal: el gorro impermeable, ustedes todos lo conocen, simplemente lo voy a recordar: el uso siempre del gorro, mascarilla quirúrgica convencional, se puede utilizar la N95, pero para mí, pues, no, es muy, atender un trabajo de parto con esta N95, es bastante molesto para uno. Entonces se puede utilizar la mascarilla quirúrgica convencional. Utilizar monogafas, careta facial, guantes, vestido antifluidos, la bata quirúrgica antifluidos de manga larga y las polainas. Estos son los elementos, los conocen todos ustedes. No debemos dejar de utilizarlos siempre que estamos tratando a una paciente, atendiendo el trabajo de parto o el parto, perdón, a una paciente, bien sea sospechosa o confirmada de COVID-19. Ahora, les voy a mostrar un algoritmo, pues yo lo modifiqué de una publicación que salió en abril 20 de la American Journal de Ginecología y Obstetricia. El algoritmo del manejo de estas pacientes cuando son sospechosas probables. Llega una paciente con tos o fiebre, ¿no? O que ha tenido un contacto en la casa
por COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? Le hacemos en urgencias, cuando entra, le hacemos una prueba de PCR o de antígeno. Si la prueba de PCR es positiva, entonces es un caso confirmado, pues deja de ser sospechoso o probable, pasa el caso confirmado, la paciente pasa a una vigilancia intensiva materno-fetal, la cual vamos a ver ahora. Se le debe hacer siempre un TAC o mínimo un rayo X de tórax y considerar imágenes postnatales para evaluar extensión de la enfermedad y seguimiento. Ahora vemos más en detalle cómo hacemos esta vigilancia. Si esta paciente sospechosa o probable le dan estas pruebas negativas, pero presenta síntomas respiratorios, es que pueden ser negativas solamente con fiebre. Síntomas respiratorios, si presenta síntomas respiratorios, a estas pacientes se les debe hacer imágenes de tórax, como les digo, preferiblemente TAC o rayos X o inclusive ultrasonido. Si hay un ecógrafo en urgencias, el que sepa hacer una ecografía obstétrica sabe hacer una ecografía de tórax. Las imágenes son, digamos, casi que patognomónicas de diagnóstico. Entonces, si las imágenes son positivas, pues se trata acá como un caso positivo. Ahora, si no hay síntomas respiratorios, pues no hay necesidad de hacer imágenes de tórax, se hace un monitoreo estrecho. ¿El monitoreo estrecho qué es? Temperatura corporal con monitoreo de presión arterial continuo durante el trabajo de parto, marcadores de daño endotelial, o sea, pruebas hepáticas, pruebas renales, básicamente, monitoreo continuo de frecuencia respiratoria, debe estar por debajo de 22 minutos, 22 ciclos por minuto, saturación de PO2 debe estar por encima de 88%, evaluación del bienestar fetal, básicamente prueba de no estrés, o si hay disponibilidad de monitoreo continuo, se le hace monitoreo continuo, pero con una prueba de no estrés al ingreso, asiste en trabajo de parto, se le hace la prueba de no estrés, o la prueba de tolerancia a las contracciones. El ultrasonido siempre se le debe hacer a estas pacientes que ingresan por urgencias un ultrasonido. Recuerda, hay una charla que va a dar el doctor Gaño sobre la importancia del ultrasonido, de tener un equipo de ultrasonido en sala de parto y buscar signos de alarma obstétrico, básicamente hemorragia genital y alteraciones en la contractilidad uterina. Entonces, esta es la paciente sospechosa o probable. Recordar siempre, sea positivo o sea negativo, el uso de los elementos de protección personal. Si esta paciente es sospechosa, probable, y tiene además signos de alarma, como son la respiración más rápida de la normal, mayor de 22, dolor o silbido en el pecho, vómito, fiebre persistente, difícil control, somnolencia, confusión, dificultad para respirar, etc. Esta paciente, pues, hospitalización inmediata, pero hay que buscarle también si tiene estos otros signos, porque si tiene estos otros signos va para la UCI. No se hospitaliza en trabajo de parto común y corriente, sino que se hospitaliza en la UCI. Fiebre persistente, más de 38 grados, aplicar de antipiréticos, escanografía de tórax, ya les dije, hay que hacer un CAT, una tomografía de tórax, y si hay signos de neumonía, eso tiene una sensibilidad del 86%. Si no hay modo de hacerle escanografía, se le puede hacer un ultrasonido de tórax o una radiografía, en última instancia una radiografía de tórax. Y claro, se ve mucho mejor las imágenes cuando se hace un CAT o con ultrasonido, pero si no hay ninguno de las dos, con rayos X de tórax se puede hacer. Y hay que evaluar si hay comorbilidades, hipertensión arterial, EPOC, diabetes, inmunosuprimidas, trasplantadas, otras infecciones, neutropenia, etc. Si estas pacientes que presentan esto son alrededor del 4 o 10% que presentan esto, van a la UCI. Criterios de la UCI, criterios mayores, contener uno criterio mayor o dos menores. Un criterio mayor, shock séptico o falla respiratoria que la ventilación mecánica, o dos de criterios menores, ¿no?
cualquiera de estos criterios menores y tienen 2 de estos, las pacientes van a la UCI. Entonces, clasificamos el grado de infección, básicamente eso nos define el manejo. Una infección leve o no severa o diagnóstico severa. La clasificamos como no severa cuando tiene síntomas respiratorios, una frecuencia respiratoria menor de 22 por minuto o una saturación de oxígeno mayor del 96% o un TAC de tórax negativo. Es una infección no severa. Y también nos apoyamos en exámenes de laboratorio, hemograma, el leucograma es muy importante, proteína C reactiva, PCR, pero es proteína C reactiva, el aumento en el dímero D, la presencia de interleuquina 6, si están aumentados, ferritina, procalcitonina, troponina, estas enzimas nos hablan de que hay una reacción inflamatoria severa. Entonces, si estos datos están dentro de reacción inflamatoria severa, tan severos, entonces eso nos pasa, esa paciente pasa a manejarse como una infección severa, que la vamos a ver ahora a continuación. Entonces, si hacemos el diagnóstico de una infección leve o no severa, el paciente se maneja con oxigenoterapia, tromboprofilaxis, esto hay que hacerla en todas las pacientes que se hospitalizan con COVID-19 severo o no severo, tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular o miligramos por kilo, subcutáneo cada 12 horas. Olvidar siempre, lo coloco en todas las diapositivas para que no se nos olvide los elementos de protección personal, la evaluación fetal por ultrasonido y por monitoría. Monitoría materno-fetal, no solamente fetal, digamos, con registro de cardiotocografía, sino la materna también por la PO2 y la contractilidad uterina y frecuencia cardíaca fetal y la oxigenación, saturación de oxígeno periférica aquí en el dedo. Bueno, entonces ese es el manejo. Ese es el manejo de la infección de paciente hospitalizada en trabajo de parto por COVID-19 no severa. Ahora, el manejo en la severa, que es la que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto o una saturación de oxígeno menor de 96 o imágenes en el TAC de tórax o imágenes de tórax positivas. Entonces, y además nos apoyamos en los mismos exámenes de laboratorio. Entonces, si esos exámenes de laboratorio también nos apuntan hacia un diagnóstico de una reacción inflamatoria severa. Manejo igual que la leve, o sea, heparina de bajo peso molecular. Pero aquí, ya cuando aparecen síntomas respiratorios de infección severa, entonces utilizamos esteroides. Entonces, siempre que aparece un compromiso respiratorio y es otro concepto importante, siempre que aparece síntomas respiratorios en una infección por COVID-19, se administra dexametasona en las dosis de 6 miligramos, digamos 6 miligramos cada 6 horas, ¿no? O sea, 24 miligramos, ¿no? Mientras dure el estado inflamatorio severo. Si no tenemos dexametasona, podemos utilizar betametasona, también en la misma dosis que la utilizamos para inducir maduración pulmonar, o sea, 12 miligramos cada 24 horas. Y betametasona. Algunos autores agregan ivermectina. Hay por ahí unas evidencias que no son muy fuertes, pero se sabe que no hace daño, por lo menos daño al feto en un trabajo de parto. Entonces hay evidencias a favor del uso de la ivermectina. El antibiótico, porque una infección severa, cuando no hay infección severa, no se utiliza, pero en infección severa sí utilizamos
antibiótico hay varias combinaciones: ampicilina, sulbactam, claritromicina, doxiciclina, acitromicina. Con toda esta hay evidencia de que funciona. La evaluación fetal por ultrasonido y la monitoría materno-fetal continua, la misma que hablamos para la infección no severa. Pues de esa manera uno atiende el trabajo de parto. Lo otro es ya relacionado a la parte pues, del trabajo de parto en sí, el uso del partograma, etc. Entonces, en resumen, cuando llega una paciente sospechosa o probable en trabajo de parto, le hacemos su prueba y la prueba puede ser positiva o negativa. Si es positiva ya es un caso confirmado, y recordar, siempre van a trabajo de parto espontáneo o inducido si está de término. Si este paciente está de término y consulta, así no tenga trabajo de parto, consulta por COVID-19, se interrumpió el embarazo en el embarazo de término. Si es de pretérmino, pues ya se analizará cada caso individual. La cesárea, el COVID-19 no es indicación para cesárea, solamente es una indicación médica, obstétrica o fetal. La indicación médica puede ser, por ejemplo, paciente internado en la UCI, ¿no? Que no puede ser trabajo de parto. Esa puede ser una indicación. Aunque cuando la paciente está internada en la UCI y es prematuro, aconsejan, como sabemos que esto, el COVID-19, la parte aguda dura por ahí una semana, porque después de una semana, si sigue con COVID-19 ya son secuelas de la enfermedad, ¿no? Entonces, algunos aconsejan, si la paciente está en UCI o hospitalizada y es prematura, hacerle manejo médico y no inducirlo, sino esperar una semana. Recordar que esta infección por COVID-19 no es indicativa de cesárea y el modo de parto debe ser individualizado, basado en condiciones obstétricas y preferencias de la mujer. Deme 10 segundos para presentarles una cuña. Yo lancé hace más de 20 años, inclusive ayer, un ginecólogo, conversamos allá con un ginecólogo de Huaraz, que está en el curso, ¿no? Me decía que tenía la primera edición de este libro, Ginecología Obstetricia de Nuevas Evidencias. La primera edición la lanzamos en el 2002. Esa se agotó. Después lanzamos la segunda edición de Ginecología Obstetricia de Nuevas Evidencias, la lanzamos en el 2012. La segunda edición, y también se agotó. Desde hace un año para acá comencé a preparar la tercera edición, ¿no? Y esta es la etapa de la tercera edición, Ginecología Obstetricia de Evidencias, la editorial Distribuna. Aquí la va a distribuir Librería Médica Peruana de Cristóbal, ¿no? Tiene que distribuir los libros. Y la vamos a lanzar por ahí antes de un mes. A todos ustedes los voy a invitar al lanzamiento. Voy a pedirle a Gloria que me ayude, pues ya conserva los correos electrónicos suyos. Yo le voy a enviar la invitación a Gloria a través de ella para que por favor se la distribuya para que puedan estar todos los asistentes, los 100 personas que están viniendo a este curso. Los vamos a invitar. Todavía no tengo fecha definida, pero probablemente hacia mediados de julio. Es lo más seguro, Dios quiera, si Dios quiere. Bueno, entonces vamos a ver ahora la atención, no durante el trabajo de parto, sino durante el nacimiento de la paciente con COVID-19. Posición vertical en cuclillas. Ustedes saben que la posición vertical es la posición más fisiológica que hay. Entonces, paciente en posición vertical. Pujos, lo de los pujos, también hay mucha discusión. Parece que la mayoría de la gente está a favor de los pujos espontáneos, ¿no? El pujo inducido puede generar más problemas. Los que hablan del pujo inducido hablan de el pujo inducido produce más
gotitas de flujo que uno expulsa con virus. La otra cosa es el pinzamiento tardío del cordón. Al comienzo de esta epidemia, de esta pandemia, se decía que se debía ligar el cordón precozmente, como se hace cuando hay una infección coriamniótica, ¿no? Es la única indicación, infección coriamniótica, o también hizo inmunización por RH. De resto, todos los demás partos se deben atender con pinzamiento tardío. O sea, cuando el corazón, el cordón umbilical, la paciente tiene su parto, uno se la coloca en el pecho de la mamá, ligada con el cordón ahí pulsando, y cuando ya uno toca que el cordón deja de pulsar, ahí lo ligan. Ese pinzamiento tardío que se hace para todos los partos normales, e incluyendo cesáreas, también se debe hacer en el paciente con COVID-19. La lactancia precoz, se sabe que la lactancia no afecta en la paciente sea COVID-19, la lactancia no transmite el virus al feto, entonces usa la lactancia precoz. Ustedes dan las ventajas, ustedes conocen mejor que yo todas las ventajas de la lactancia precoz, el apego, el paso de anticuerpos al bebé, etcétera. Y el alojamiento conjunto también, se debe hacer alojamiento conjunto, obviamente utilizando la mamá sus precauciones permanentemente, si tiene pues el caso de COVID-19 positivo, utilizando el tapabocas permanentemente, y la gente que manipula al recién nacido debe estar con tapabocas permanentemente, y el uso del lavado de manos antes de manipular al recién nacido. Esa es la atención que debemos hacer durante el nacimiento y en el posparto inmediato, ¿no? Lactancia precoz y alojamiento conjunto. Les voy a mencionar algunos fármacos que aparecen en un resumen de la literatura que se pueden utilizar, y el estado del fármaco, el estado de la evidencia de su uso en el embarazo. El acetaminofén o paracetamol, pues útil para bajar la fiebre. Cloro o hidroxicloroquina, su uso es controvertido. Algunos dicen que puede ser bajo protocolo. Ivermectina, hay evidencias cada vez más sólidas de que se puede utilizar en el embarazo, en el parto, sin problemas fetales, maternos. Uso de antibióticos cuando está comprobado que hay alguna infección bacteriana, sobre todo de infección respiratoria. El suero convaleciente también como manejo para administrarle anticuerpos a la paciente. Hay evidencia sólida de que sirve. Corticoides, evidencia sólida, ya lo dijimos, cuando hay síntomas respiratorios. Anticoagulantes también se deben utilizar, academia bajo peso molecular durante el trabajo de parto. El uso de antivirales, ¿no? O de interferón alfa, bajo protocolo, los antivirales, hay varios que yo menciono estos, y el óxido nítrico cuando hay falla respiratoria hipóxica. Algunos tips para recordar en el manejo de estas pacientes. La infección por COVID-19 no es indicación para interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo dependerá del estado clínico de la paciente, edad gestacional, uso de esteroides, antibióticos, evaluación fetal por ultrasonido y cardiotocografía. Usar elementos de protección personal, pues la literatura habla de preferencia N95, ya les di mi punto de vista personal. Tapabocas quirúrgica para todo el personal, minimizar tactos vaginales, no hacer amniotomía, elaborar siempre partograma en trabajo de parto, acortamiento del segundo periodo, esto lo pongo interrogado, porque hay gente que está en contra de esto, yo soy uno. El trabajo de parto debe ser lo más espontáneo posible, ahí tengan COVID-19. Pinzamiento tardío del cordón umbilical, PCR o antígenos en embrión, feto y placenta. Puede utilizarse la anestesia local regional, el alojamiento conjunto y la lactancia inmediata. Esto es la cesárea, la necesidad. Les quiero mostrar ya 3 diapositivas sobre la vacuna. Esto es una publicación del CDC de Atlanta, donde habla de la hospitalización en pacientes vacunadas y hospitalización en pacientes no vacunadas. La incidencia, digamos, de hospitalización en no vacunadas y en vacunadas. Entonces, uno viendo esta cifra, nada más con esto se convence
de que obviamente hay que vacunar a todo el mundo, ¿no? Ahora viene ya, nos llegó otra ola, que es como la quinta o sexta, ¿no? Ya me perdieron los números, una variante de la Omicron, y por lo menos aquí en Colombia, hasta ahora no se reporta, digamos, hospitalizaciones por esa variante, aunque se hacen los diagnósticos y manejos ambulatorios. En las vacunadas no se reporta hospitalización, en las no vacunadas sí hay hospitalizaciones. Entonces, eso es muy importante. Bueno, la vacuna confiere una mayor anticuerpos que la enfermedad natural. Eso es lo que digo acá. Y lo que digo acá es que los resultados han mostrado que en estos primeros resultados publicados en el 2021 sobre COVID y vacuna en las embarazadas, ha mostrado que no tiene ninguna morbilidad materna, ni mortalidad materna, ni perinatal, ni neonatal, ¿no? Por lo tanto, el Colegio Americano considera, de ginecología obstetricia, que aconseja vacunar todas las embarazadas con COVID-19, con Pfizer, de Biotech, Moderna y Janssen. Esta es una sola dosis. Se puede utilizar cualquiera de las dos. Es más, se puede utilizar estas que son de ARN mensajero, ¿no? La de Pfizer y la de Moderna, son norteamericanas. Las vacunas de adenovirus, como la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson, con una buena efectividad. Y las vacunas, digamos, chinas, que son virus inactivados o atenuados, como el Sinopharm, la Sinopharm que tiene una 75% de eficacia, y Sinovac, pues que tiene una eficacia hasta el 100% dependiendo de las publicaciones. En brevedad, en gracia de la brevedad, esta diapositiva muestra que lo que ya les decía, la morbilidad y la mortalidad es igual, es menor. Aquí está. En las pacientes vacunadas y no vacunadas, la morbilidad en las no vacunadas y en las vacunadas no se incrementa. En estas poblaciones no incrementa, el mortinatos tampoco. Es decir, estas cifras son para mostrarles que no hay diferencia en morbilidad perinatal. Conclusiones sobre la vacuna. Las infecciones por SARS-CoV-2 tienen significativos efectos adversos sobre las madres y el producto de su gestación. Las vacunas no están asociadas a efectos adversos. Debe aplicarse siempre de rutina durante el embarazo, y la vacunación está recomendada por casi todas las sociedades científicas internacionales del mundo. Aquí yo hago un listado para que no tengamos ninguna duda. La OPS en este boletín del 2 de marzo hablaron del incremento de la mortalidad materna durante el COVID-19, y por lo tanto aconsejan vacunación a todas las embarazadas en cualquier época de la edad gestacional. Obviamente se prefiere, por diversas razones, después de la semana 12. La epidemiología, vimos entonces un resumen: la epidemiología de la mortalidad materna y perinatal, el manejo de la embarazada en trabajo de parto, bien sea caso sospechoso o probable o confirmado con PCR positiva, atención del nacimiento, del puerperio y del neonato, y finalmente hablamos de la prevención por vacunas. Me disculpan que me haya pasado unos 5 minutos del tiempo, 10 minutos, pero es que comenzamos tarde, anduve bastante a la carrera. Espero, pues, obviamente, resumir esta pandemia en la cual se publicaron 100,000 artículos, ¿no? Es una tarea ardua. Aquí les presenté lo más actual, lo más reciente, tanto sobre el manejo de la paciente con COVID-19 como en el trabajo de parto, como la prevención, que es lo que debemos hacer con vacunas a todas las embarazadas,
Bueno, cualquier pregunta envíenmela por favor por el chat, porque yo tengo un compromiso que me colocaron ahora, tengo que salir a hacer una cesárea a las 11 de la mañana. Yo todavía hago algo de práctica privada, entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y reitero también al colegio, al Consejo Regional del Colegio Médico Peruano, Consejo Regional 11º, mis agradecimientos por permitirme estar con ustedes transmitiéndoles estos conocimientos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.